¿Empezar? En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Bueno, pues vamos a retomar, después del descanso relativo del verano, estas clases de teología espiritual, en las cuales pues tratamos de profundizar en, aspectos teóricos y prácticos de la vida cristiana, ¿no? De la vida espiritual. Se sigue acoplando un poquito, por lo que veo. Lo último que se trató, según tengo entendido, fue el sacramento del matrimonio como modo de santificación, ¿no? Entonces, con eso cerramos el capítulo de los sacramentos como como modo de santificación, y vamos a pasar a una parte distinta en la cual se va a tratar de la práctica de las virtudes cristianas, cómo se practican las virtudes cristianas y cómo también obran los dones del Espíritu Santo. Algunas de las cosas se van a recordar, porque ciertas cosas ya se han tocado en anteriores sesiones, pero se va a profundizar más, se va a profundizar algo más. Entonces, en este bloque vamos a tratar de eso, de cómo se practican esas virtudes cada vez con mayor perfección, cada vez con mayor intensidad. Cómo podemos disponernos nosotros también para que eso vaya ocurriendo, para que la acción de Dios y la acción de la gracia vaya haciendo también crecer en nosotros esas virtudes y también los dones del Espíritu Santo. Comenzamos por las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Hoy trataremos la fe y no todo, porque es un tema muy amplio. Ya sabemos que hay muchas virtudes de las que se pueden hablar, pero las fundamentales para la vida cristiana son las 3 teologales, fe, esperanza y caridad, y las 4 cardinales, infusas. Las virtudes teologales, que es las que vamos a tratar ahora, empezando por la fe, son las más importantes de las virtudes, porque son las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, unen directamente con Dios. Es decir, el resto de virtudes tienen como objeto otra cosa distinta de Dios. Y luego, pues, a través de ese ejercicio de esa virtud, indirectamente nos unimos a Dios. Por ejemplo, si yo ejerzo la virtud de la castidad, el objeto de la virtud de la castidad no es Dios, pero si yo la ejerzo, va a ser una ayuda y va a ganar méritos para alcanzar el fin último, que es Dios. En cambio, las virtudes teologales no hay un intermedio, sino que se relacionan directamente con Dios. Y por eso son las más importantes, las más excelentes. La primera de las 3, la fe, es la raíz, el fundamento de las otras 2 y de toda la vida cristiana. Es decir, si no hay fe teologal, es imposible que haya vida cristiana. Primero tendría bien saber en qué consiste la noción de fe, porque se puede confundir con otros conceptos. Cuando hablamos primero de fe así en abstracto, sin hablar de la fe en sentido de virtud teologal, la fe es un conocimiento que se obtiene por el testimonio de alguien. De tal manera que
lo que nosotros damos como conocido no lo vemos con nuestros propios ojos, sino que el testimonio de otro que nos merece confianza, o de otro, o de otros, o de muchos, nos hacen creer que eso es verdad, aunque no lo hayamos visto con nuestros propios ojos, aunque sea inevidente, es decir, aunque no sea visible directamente para nosotros. Un ejemplo. ¿Alguien aquí ha visto a Napoleón Bonaparte? Nadie. ¿Alguien ha visto a Benito Juárez? Nadie. Nadie conoce personalmente a Benito Juárez, pero todo el mundo cree que existió, que esos dos personajes existieron. ¿Por qué? Porque hay un montón de testimonios de su época y de testimonios históricos que nos hablan de la existencia tanto de Napoleón como de Benito Juárez. Entonces, la multitud de testimonios, aunque yo no haya visto a Benito Juárez ni lo voy a ver en esta vida, ni a Napoleón, pero nadie en su sano juicio niega que existieron. No es un conocimiento directo, no es un conocimiento, esa fe en que existieron por los propios sentidos, porque no se les ve directamente, pero todo el mundo cree que existían. O, si yo no he ido nunca a China, pues yo no puedo decir, pues yo es que he visto China con mis propios ojos y lo puedo ya dar testimonio, no, pero hay multitud de testimonios que me dicen, no, pues China existe, hay que ir a un chino. Y el chino me habla de China, y vas a internet y encuentras un montón de fotos de China. Entonces es un conocimiento de algo que yo acepto por los testimonios que me dan. Ahora bien, en la fe teologal, lo que ocurre es parecido, pero tampoco es igual. ¿Por qué? Porque en la fe teologal, el que da el testimonio, el que dice esto es verdad, es Dios mismo. Y lo que nos da a conocer y que hacemos el asentimiento por la fe es la revelación, es decir, un conjunto de verdades que Dios nos ha querido revelar sobre sí mismo, sobre su plan de salvación, para que podamos nosotros salvarnos por ese acto de fe. Esa es la fe teologal. Es una virtud con la cual, que nos da Dios, es un don de Dios. No podemos tener fe teologal si no hay una gracia de Dios, que está en la inteligencia, en el entendimiento, porque es un conocimiento, pero aunque esa virtud está en el entendimiento, porque ya digo, sobre todo es creer una serie de verdades que el Señor nos ha revelado, la voluntad también tiene un papel muy importante. ¿Por qué? Porque como aquello que hemos de creer, como su propio nombre indica, se cree pero no se ve, no nos es evidente por sí, porque las cosas que nos dice la fe no las vemos ahora mismo con nuestros propios ojos claramente, la voluntad tiene que intervenir para decir, sí, esto que dice Dios es verdad y lo tienes que creer, hay que creerlo. Es creíble y además hay que creerlo. Entonces, esa es la fe, esa es la virtud de la fe. Esa es la virtud de la fe. Virtud teologal, infundida por Dios, en el alma, pero en el alma, en la potencia que se llama el entendimiento, la inteligencia, por lo cual nosotros asentimos firmemente a la verdad revelada. Y lo hacemos porque el que lo revela es Dios mismo. Y Dios no puede engañarnos, ni se puede engañar. El Señor, cuando nos da el don de la fe, que lo da por el bautismo, de manera ordinaria, el bautismo sacramental, no solamente nos transmite una serie de verdades que se resumen en el credo, sino que, como vamos a ver,
cuando ya entramos en la práctica de las verdades, en la práctica de la virtud de la fe, nos hace ver la realidad ya no solamente con los ojos de la razón, sino también con los ojos de la fe, es decir, cómo lo ve Dios, las cosas como realmente son, el punto de vista divino. Ese asentimiento a verdades de fe, aunque no sean esas verdades de fe evidentes, son oscuras, porque no las vemos ahora mismo claramente, la voluntad, movida por la gracia, nos hace asentir a las verdades de fe por esa autoridad de Dios, de tal manera que el acto de fe, que asiente, por lo tanto, a la fe que Dios revela, es un acto libre, es libre, siempre el acto de fe es libre, si no, no es verdadero acto de fe, es sobrenatural porque necesita de la gracia de Dios para que se pueda hacer, y es meritorio, es decir, nos sirve para el cielo. La fe de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, la fe y la esperanza tienen fecha de caducidad, es decir, acaba en el cielo. En el cielo no hace falta fe ni hace falta esperanza, no las hay. Sí hay caridad porque hay un amor intensísimo a Dios, pero la fe va sobre lo que no se ve y en el cielo ya se ve, por lo tanto ya no es necesaria. Y la esperanza, que es la esperanza de alcanzar el cielo poniendo los medios necesarios, el deseo y la capacidad de llegar, también acaban obviamente en el cielo porque ya se está, el bien que se espera ya se tiene. La fe es la primera de las virtudes cristianas, sin ella es imposible, si se acaba la fe no hay vida cristiana posible. Porque es el comienzo, el fundamento de la santificación, de la justificación. Si no hay fe, es imposible agradar a Dios. Es imposible santificarse. Si no hay fe católica, si no hay fe divina. De tal manera, ¿por qué? Pues porque como es el comienzo de la vida sobrenatural, el creer en Cristo, en creer en la Santísima Trinidad, el tener el asentir a lo que Dios nos ha revelado, si falta eso, si no hay vida de gracia, es imposible alcanzar un fin que nos supera totalmente, que es el cielo. Luego también hay que distinguir, para tener más claro el concepto de fe, varios conceptos, ¿no? Porque respecto a la fe, pues hay algunos términos que pueden ser confusos, que nos pueden despistar, ¿no? Ya digo, primero no hay que confundirla con esa fe humana, ¿no? Con la confianza que yo tengo en cualquier otro, ¿no? Pues a una persona amiga que yo me fío de ella. Ni tampoco se puede reducir a, como muchas veces, sobre todo en el ámbito protestante, se reduce a la mera confianza en que Dios me sostiene. O a un acto ciego, como también muy del mundo protestante, la fe como tú crees y pa'lante, ¿no? Tú crees que Dios está ahí, es una confianza ciega, pero irracional. La fe no es así. La fe católica, la de verdad, no es así. Ni es un mero acto de confianza ciego, porque la fe católica, aparte, sí, claro que encierra la confianza en que Dios no me engaña cuando se revela, pero también aparte de eso,
aparte de esa confianza, está la razón detrás. Es decir, la razón, cuando se va a sentir a la verdad revelada, a hacer un acto de fe, ya digo, no solo no está en contra de la fe de la razón, cosa que ya digo, también es muy protestante, sino que van las dos de la manita, van las dos juntas. De tal manera que, porque además sería absurdo pensar que Dios nos pidiera una fe irracional o antirracional, cuando Dios es el autor también de nuestra razón y quiere que obremos conforme a la recta razón. Bien, ya más o menos he intentado aclarar qué es la fe. Luego también podemos dividirla, hay muchas clasificaciones. ¿Cómo podemos dividir la fe católica? Se puede entender, por una parte, la gran división es entre fe subjetiva y fe objetiva. ¿Cuál es la fe subjetiva? La fe, pero desde el punto de vista del que cree, del que está creyendo. Y la fe objetiva es mirando a lo que se cree. La fe desde el punto de vista del creyente, fe subjetiva, o la fe vista desde el punto de vista de lo que se está creyendo, del contenido de la fe. Fe objetiva. La fe, entendida como fe subjetiva, se puede dividir a su vez de varias maneras, ¿no? Está la fe habitual y la fe actual. Cuando hablamos de la fe habitual, hablamos precisamente de la propia virtud de la fe que está en el alma, residiendo de manera habitual en esa alma. Es decir, alguien que tiene fe y que la conserva y que la tiene fe habitual, tiene el hábito de la fe, tiene la virtud de la fe. Cuando se habla de fe actual, se está refiriendo a un acto de fe concreto que se está haciendo en este momento. Cuando yo, por ejemplo, por fe, recito el credo, por ejemplo, eso es un caso de fe actual. Esa fe que está en mí, le hago un acto sobrenatural que procede de ese hábito, de esa virtud de la fe, y la hago ahora mismo presente. Lo actualizo. Esa fe se concreta en un acto concreto de ahora. Fe habitual, está el hábito ahí, fe actual, la que se lleva a cabo, ¿no? Por poner un ejemplo que nos pueda ayudar a entender eso, pues alguien que tenga la virtud de tocar el piano, ¿no? Pues tiene la capacidad de tocar el piano muy bien, y eso no se le va, pero entonces tiene el hábito de tocar el piano, hablando de una virtud humana. ¿Cuándo se hace actual eso? Cuando toca. Cuando hace el acto de tocar el piano, entonces se convierte en un acto. ¿Fe viva o fe muerta? Muy sencillo, la fe viva es la que está unida a la caridad, la que está unida al estado de gracia. De tal manera que la caridad, el amor de Dios, perfecciona la fe. La fe muerta es la de aquel que está en pecado mortal. Y que por lo tanto mantiene la fe, pero no está en estado de gracia, no está en ese caso en el estado de ser hijo de Dios, y obviamente pues en ese caso se condenaría si no sale de ese estado. Fe viva o fe muerta. Fe explícita y fe implícita. Esta es bastante importante. La fe explícita es la que versa tal o cual misterio concreto, es decir, bueno, pues tal persona que tiene fe cree, Jesucristo es Dios, ¿no? Que es esa verdad. ¿Qué es la fe implícita entonces? Aquel que cree todo lo que Dios haya revelado, aunque le falten cosas.
Es decir, alguien que tiene muy poquita formación cristiana, pero tiene fe sincera. De tal manera que esa persona a lo mejor sabe las cosas más rudimentarias, más elementales de la fe, y desconoce otras muchas. No tiene fe explícita en muchas cosas de la fe, pero de tal manera que si se lo explicaran, como tiene verdadera fe, las aceptaría sin problema. Eso sería fe implícita. Fe explícita, la que ya se conoce. Fe implícita, cuando todo lo que falta por profundizar en la fe. Realmente todos tenemos más o menos fe implícita. Cuanto más formación católica, más explícita se hace la fe, porque más conocimiento, más profundo, más detallado del contenido revelado, del depósito de la fe, pero siempre se puede profundizar más. Por lo tanto, la fe siempre se puede hacer más explícita. Eso en cuanto a la fe subjetiva. Y en cuanto a la fe desde el punto de vista objetivo, también se puede ver la siguiente división. La fe definida, la fe definible. ¿Qué es la fe definida? Las verdades que ya la Iglesia ha dicho que son dogmas de fe. De tal manera que si yo no me lo creo, soy un hereje o un apóstata. No puedo no creer eso si yo quiero ser católico. Y la fe definible son todas aquellas que están dentro del depósito de la fe, es decir, son verdades de fe, pero todavía la Iglesia no las ha definido como tal. Por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción ahora es fe definida, porque en su momento se definió como verdad de fe en el siglo XIX, pero hasta ese momento era verdad de fe, pero no era definida, porque la Iglesia no había dado el juicio definitivo y ya intocable sobre esa verdad. Y la última división que voy a hacer: fe necesaria con necesidad de medio, fe necesaria con necesidad de precepto. ¿Qué significa esto? La fe necesaria con necesidad de medio son aquellas verdades de la fe que, como mínimo, de manera inexcusable, tengo que creer para poderme salvar, sin ningún tipo de excusa. Como mínimo eso, de tal manera que si yo no creo eso, es imposible salvarse. Y la fe necesaria con necesidad de precepto son todas las demás verdades de la fe que la Iglesia propone a los fieles, pero que si yo no las conozco inculpablemente, es decir, por una ignorancia que yo no puedo vencer, una ignorancia invencible de la cual yo no puedo salir, a pesar de esa ignorancia yo sí me puedo salvar. ¿Cuál es ese contenido mínimo inexcusable para todos los hombres? Como mínimo, y entiéndase, esto es fe sobrenatural, no es simplemente una creencia puramente racional. Como mínimo, seguramente haya algo más, pero como mínimo lo que la Iglesia ha dicho que como mínimo hay que creer con fe sobrenatural que Dios infunde para salvarse es que Dios existe, que Dios castiga a los malos y premia a los buenos. Como mínimo eso. Otros autores añaden la necesidad de un Salvador o cierto conocimiento del misterio de la Santísima Trinidad y el de Cristo Redentor. Lo que está dicho que seguro sí o sí, que la existencia de Dios y que Dios es providente y castiga a los malos y premia a los buenos. Y eso
Y esa fe, que sería un acto de fe sobrenatural muy implícito, lo tienen que hacer todos. Si no, es imposible salvarse. Es inexcusable. Ni siquiera con la ignorancia invencible. Bien. Ahora vamos a pasar a lo que es, podríamos decir, el núcleo, ¿no? Lo que hemos dicho al principio que venimos a hablar. Todo esto es una introducción de qué es la virtud de la fe, para que entendamos mejor. Porque ¿qué queremos que crezca? ¿Qué es lo que queremos que crezca, no? El crecimiento en la fe. El crecimiento en la fe, hemos hecho esa distinción en que la fe tiene esa vertiente objetiva y esa vertiente subjetiva, ¿no? Es decir, ¿qué conocimiento tenemos de esas verdades que Dios ha revelado? Y luego la intensidad con que yo y la firmeza con la cual yo hago el asentimiento de fe y me dejo mover por la virtud de la fe. Entonces, cuando hablamos de que la fe crece y de que tenemos que trabajar el crecimiento de la fe, hay que ver esas dos vertientes de la fe, las dos, porque la una ayuda a la otra. Es decir, hay que mirar tanto el crecimiento de la fe explícita, es decir, el ir conociendo cada vez mejor la revelación, la religión católica, el contenido, lo que creemos, cada vez con más profundidad, con mayor interés, y a su vez que ese conocimiento se haga cada vez más firme, más cierto, que nos mueva cada vez más prontamente, más devotamente al servicio de Dios. Son las dos cosas, el crecimiento de la fe subjetiva y el crecimiento de la fe objetiva. Lo ideal y a lo que tenemos que aspirar es que las dos cosas crezcan de la mano. La fe objetiva y la fe subjetiva. Porque, claro, puede pasar que haya alguien que tenga un conocimiento explícito de la fe muy grande, grandes teólogos, que conocen muy bien las cuestiones, que afinan en las cuestiones más complicadas de la teología, pero luego su vida de fe sea desastrosa. No haya una fe subjetiva muy débil, o incluso que se viva en pecado mortal habitualmente. Y al contrario, también puede haber alguien con una fe objetiva muy elemental, muy cortita, muy pues básica, pero que tiene una fe subjetiva, una devoción, una prontitud para servir a Dios, una profundidad en el ejercicio de la fe muy grande. Pues a lo mejor, posiblemente, pues la típica viejecita de rancho que sabe las cosas basiquísimas de la fe y no sabe más nada, pero todo absolutamente todo lo ve con fe. Cuando vienen las desgracias, cuando vienen los problemas, sabe poco explícitamente, pero el hábito, ese acto de fe que le lleva, que actualiza su hábito de la fe, es muy fuerte. Pero ya digo, esto no se trata de contraponer, porque eso es un error. Decir, no, bueno, pues lo que vale lo de la viejecita. Lo que vale, lo mejor, y a lo que hay que aspirar es a las dos cosas. Y de hecho, un mayor conocimiento intelectual de las verdades de fe ayuda a que la fe se haga más profunda, la fe subjetiva. Porque cuanto más conocemos, porque no es simplemente, es una cosa también muy, muy propia de los tiempos de ahora, ¿no? Contraponer, tratar de contraponer falsamente la fe como un acto intelectual de creer las verdades reveladas
con el conocimiento de Cristo, el seguimiento de Cristo. No, lo que importa es seguir a Cristo, que bueno, que sepan más o menos sobre el credo, eso da igual. Eso es mentira, eso es un error. No es así. Las dos cosas se complementan. No hay ninguna oposición entre, al contrario, es que se necesitan el crecimiento, el conocer a Cristo personalmente a través de la virtud de la fe, implica tanto la fe objetiva como la subjetiva, el contenido de las verdades reveladas como la fe vivida. Ahora bien, ¿cómo podemos incrementar, hacer crecer este hábito de la fe, la verdad la virtud de la fe? Vamos a hablar distinguiendo los tres estados de las almas. En teología espiritual es muy clásico dividir a las almas en principiantes, adelantados y perfectos, ¿no? Los perfectos, como hay que hablar, para hablar de los perfectos, de dones del Espíritu Santo, lo vamos a dejar para la siguiente vez, para la siguiente clase. Y vamos a hablar de los principiantes y de los adelantados. Los principiantes, que son aquellos que están comenzando en la vida espiritual, aquellos que dan sus primeros pasos, a lo mejor después de una conversión, o están todavía con unas virtudes muy rudimentarias, muy deficientes. Tienen que procurar, lo primero, darse cuenta que si tienen fe es por don de Dios, para poderla alimentar y conservar. Es decir, hay que fomentar primero la humildad, porque puede pasar en un principiante, sobre todo si es un converso, que se le suba un poquito a la cabeza, ¿no? Porque claro, si es un converso, pues resulta que ha vivido lejos de Dios, pues poniendo un caso concreto, ¿no? Vive lejos de Dios y ahora resulta, tiene la gracia de la conversión, igual ahora el que hace 3 meses estaba sumergido en las vidas de pecado, pues ahora dice, ¡buah! Esta gente que está ahí y no sabe lo que es bueno, y se le sube un poquito a la cabeza. Y eso, mira, pues si tienes fe ahora es porque Dios te la ha dado, que no se te suba a la cabeza. Es una gracia de Dios. Lo que tienes que hacer entonces es, siendo un principiante, primero pedir al Señor que se conserve la fe, que no se pierda, y pedirlo con mucho fervor, que ayude a nuestra poca fe. Luego también, esto es de orden muy práctico y es importante también, cuando se empieza en el camino de fe, muy habitualmente va a haber tentaciones de fe contra la fe. Bueno, tentaciones contra la fe puede haber siempre, pero en este periodo pues son especialmente más peligrosas, ¿no? Porque como la fe todavía está así, con pinzas, ¿no? muy débil, pues si vienen tentaciones fuertes contra la fe, en alguien que todavía está muy verde, es fácil que le venza y que la vuelva a perder. Entonces, ¿qué hace? Pues las tentaciones contra la fe, siempre, como con las tentaciones contra la pureza, siempre es mejor no combatirlas de frente. Es decir, en este caso, ¿qué es combatir de frente una tentación contra la fe? Decir, pues a esta tentación yo la voy a vencer con razonamientos míos. Por ejemplo, viene una tentación, bueno, y si Dios es tan bueno, ¿por qué hay gente en el infierno?
Y entonces, cuando viene una tentación fuerte de fe, es muy angustioso, porque la persona se altera, se pone nerviosa, empieza... En ese caso, el que tiene una fe y una formación, todavía podemos suponer débil, si se empieza... No, pues está gente en el infierno porque tal, cual. Y entonces, que el demonio sabe más teología que tú, te empezará a dar razones. Entonces Dios no es tan bueno, entonces no sé qué, no sé cuánto. Y al final, pues acabas perdiendo la batalla. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer en ese caso? Distraerse. Como se hace con las de la pureza. La pureza es exactamente igual. Fuera. No, pues ya está. Voy a pensar en la alineación de las Chivas, por ejemplo, ¿no? Pues fíjate, salió a jugar no sé quién. Y va a salir el próximo partido no sé cuánto. Pues eso, o salir a andar, o salir a pasear, o ponerse en Netflix, yo qué sé. Hay muchas opciones. Distraerse. Porque como pongas a discutir, la turbación del alma aumenta. Y luego a lo mejor, pues ya cuando tengas oportunidad, eso ya cuando ya te tranquilices, pues ya se va al padre y le dice, pues es que tuve esta tentación, y entonces ya se podrá decir, bueno, pues mira, esta tentación, pues esta es la respuesta. Otras veces las tentaciones contra la fe son directamente Dios no existe y cosas así, ¿no? Esto es mentira. Ahí es que hay poco que razonar, o sea, es simplemente mira, ni pienses en eso, ni te agobies, porque eso es otra. Si se tienen tentaciones contra la fe habituales, igual que pasa cuando se tienen tentaciones contra la pureza habituales, el demonio no solo lo hace a lo mejor ni solo para que caigamos en esa tentación, sino para quitarnos la paz, para que estemos dándole vueltas, y yo porque pienso esto, y yo porque pienso lo otro. Y es que, claro, es que como uno empiece a poner en el centro de la mirada al demonio en vez del Señor, ya ganó la batalla él. En la vida cristiana, siempre el Señor en el centro y el del demonio aquí de reojo, pero de reojo siempre. Quien pone al demonio en el centro se vuelve loco. Indefectiblemente. Se vuelve majara. Como usted se obsesiones con el demonio, estás perdido. Primero porque pierdes el centro de tu vida espiritual, que es el Señor, y segundo porque te obsesiona ver el demonio por todas partes y todo es demonio, y el demonio está aquí, el demonio me hace, y ya, bueno, te metes en la locura directamente. Así que eso, contra las tentaciones, contra la fe, distracciones. Luego también esto es importantísimo. Dice Roger Marín, lecturas peligrosas, pero bueno, cualquier cosa que pueda poner en peligro mi fe. ¿Cuánta gente que tiene la fe de tambaleándose la pierde porque se mete a leer o se mete a ver los vídeos que no debe ver? Porque claro, si uno está verde en estos asuntos, pues viene cualquiera o ve algo, lee algo que le pone en cuestión algo y ya, pues ya está, me han engañado, los curas me han engañado. Esto es mentira, porque no tienen la preparación suficiente para leer eso y contrarrestarlo. Por eso, en los antiguos tiempos, existía el índice de los libros prohibidos. No es porque la Iglesia dijera, no, pues es que vamos a prohibir esto porque somos malos. No, es precisamente porque la fe de muchos, engañadas por los falsos argumentos que vienen en esos libros, pueden perder la fe. Entonces, para meterse a leer o a ver ciertas cosas que van contra la fe católica, hay que estar primero bien asegurados, tener las armas para ver dónde están los engaños. Porque si no, nuestra fe peligra, y más si eres principiante. Si eres pues alguien que todavía está empezando.
Y luego la soberbia intelectual. La soberbia intelectual es un grandísimo obstáculo para la fe. Porque claro, es el que no cree porque quiere entenderlo absolutamente todo de Dios, a lo mejor, cosa que es imposible. El que no tiene la humildad para aceptar las verdades de Dios. Aquel que se hace orgulloso intelectualmente, que es un sábelo-todo y que cree que lo sabe todo, pone muchos obstáculos a la fe. Incluso aunque lo disfrace de fe. Porque antes que reconocer un error, pues se pega un tiro, se tira por un puente. La soberbia, en general, no solo la soberbia intelectual, es el gran obstáculo a la gracia, el principal, el más grande. Entonces, rechazo de las sugestiones diabólicas, de las tentaciones contra la fe, cuidado con lo que se lee, cuidado con lo que se ve. Y además, en el plano positivo, estudiar la fe. Estudiar la fe católica. Estudiarla en buenos sitios, claro está. Buenos libros católicos de toda la vida, teología sana y buena. Porque eso va a hacer crecer nuestra fe objetiva. La fe se va a hacer más explícita. Vamos a tener más argumentos para defender la fe. Va a aumentar nuestra cultura religiosa. Y además, se le recomienda mucho también, como digo, al principiante, el hacer actos de fe. Actos de fe. Sin que sirva de precedente, me voy a poner yo de ejemplo, sin que sirva de precedente. Cuando yo recibí la gracia de la conversión, ya por 2008, y era un principiante, bueno, todavía soy principiante, pero más principiante todavía, esto lo veo con mucha claridad que es así, tal y cual está aquí. Muchas tentaciones contra la fe, estaba muy, muy verde en ese momento, y lo que recomienda aquí, cuando yo presentaba en esa fe tan incipiente en ese momento, lo que me recomendó mi cura, lleva siempre un credo en la cartera, un papelito con el credo en la cartera, de tal manera que cuando tengas esas tentaciones de fe, o cada vez que puedas tener, recita el credo, ¿no? Un acto de fe. Y todavía guardo el papelito en la cartera, con el credo. Está hecho polvo. Tiene ya 16 años, pero ahí está. Actos de fe, actos de fe, actos de fe. Las almas adelantadas. Pues quienes ya están más en el espíritu de fe, pues van a aspirar cada vez más a la perfección, a entrar en el estado de las almas perfectas. De tal manera que las almas adelantadas lo que van a ir ejercitando es lo que decíamos al principio, el verlo todo el ver toda la realidad desde ese prisma de la fe. Que el Señor está detrás de todo, que el Señor está en su providencia, que nada se le escapa, que todo pasa por algo y para algo. De tal manera que el alma adelantada cada vez va creciendo más en esa comprensión de la realidad, de tal manera que le va dando igual que en su vida haya más consuelos, menos consuelos, más desgracias, menos desgracias, que haya persecuciones, que la alaben, va ganando en la indiferencia ignaciana, es decir, que venga lo que tenga que venir, Dios sabe.
De tal manera que cuanto más perfecta se hace, más acomoda con su virtud de la fe a la voluntad de Dios. Y no solo esa indiferencia ignaciana, podríamos decir, de, bueno, lo que Dios quiere se acabó, sino que el alma adelantada va creciendo aún más en eso, porque va viendo que hay muchas cosas que el mundo considera como lo valioso y, sin embargo, desde el punto de la vista de la fe, pues vale de poco o de nada. Y lo que el mundo rechaza es lo que la fe aprecia. Y cuando va creciendo la virtud de la fe, eso se va viendo cada vez más de manera natural, más connatural. No hay que hacer un esfuerzo, cuanto más crece eso, no hay que hacer el esfuerzo. No, bueno, estoy fastidiadísimo, pero bueno, Dios quiere, ¿no? Sino que se hace cada vez de manera más natural. La virtud hace que el acto virtuoso cada vez sea más fácil. De tal manera que conforme va creciendo el acto de la virtud de la fe, pues se va viendo que vale más la pobreza que la riqueza, la mansedumbre que la ira, la limpieza de corazón que la violencia, la persecución que el dominio del mundo entero, la persecución por Cristo se entiende, ¿no? De tal manera que conforme más se va avanzando en esa virtud de la fe, más se va viendo que todos esos sufrimientos, todo eso que el mundo rechaza y no quiere saber nada, la cruz, en definitiva, la penitencia, todo eso son bendiciones de Dios. El espíritu de fe es lo que hace ver que es mejor morirse que hacer un pecado venial. No digo ya mortal, venial. Que vida larga no cuenta tanto, lo importante es que sea santa. Que el bien sobrenatural de una sola alma, la salvación de una sola alma, vale más que todo el bien natural del universo. El bien sobrenatural de uno solo vale más que todo el universo creado, con todo lo grande que es, el bien natural. Todo eso se va incrementando con la visión de fe. Y aún más, no solo es que la visión de fe nos hace ver que todas esas cruces, todos esos sufrimientos son una bendición de Dios, sino que cuanto más se acerca a la perfección, hace que en el sufrimiento se encuentre consuelo, porque se sabe que en esas enfermedades, en esos dolores, en esas amarguras, en las pruebas del alma, siendo perseverante en ellas, se está agradando a Dios. Y ese es el por qué los mártires, que son los ejemplos más claros, fortalecidos por el don de fortaleza, en medio de terribles sufrimientos están cantando, están alegres. Cuando lo natural sería que estuvieran dando gritos, ¿no? Pero de dolor. Qué diferente es esa noción de la fe y el vivir de la fe pura, de lo que se nos vende como fe muchas veces. Porque ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué hay tanta gente también que deserta, aparte de porque la fe es muy débil, está muy mal formada? Precisamente porque toman por fe lo que es sentimiento. Y entonces, pues ocurre mucho, pues que hay gente que va a una oración, una exposición de Santísimo, y allí pues le hacen allí vamos a poner, ¿cómo podríamos decir? Un montaje para hacerlo lo más sensible posible,
Le ponen la luz oscura, la luz en el centro, la musiquita sensiblera, y entonces salen los muchachos allí llorando, y qué bonito soy. Pero como eso es pura sensibilidad y no se asienta verdaderamente en la fe, sino que simplemente es cosa de un momento, se va enseguida. En cuanto aparece la aridez, en cuanto aparece, oye, que es que la fe no es solamente venir aquí, qué bonito es esto, y cómo lloraba. No, es que la fe conlleva, oye, que conlleva que tienes que ir los domingos a misa, que conlleva que tienes que trabajar tus virtudes, que conlleva que tienes que hacer penitencia. Ya eso ya no me gusta tanto. Yo lo que quiero es llorar delante del Santísimo, pero ya lo otro, pues no es verdadera fe. Es un sustituto sentimentaloide de la fe. Mero, podríamos decir, una golosina religiosa. Bueno, para consumo, pues igual que se toma yo qué sé, se come un jamón, pues qué bien me lo pasa comiéndome el jamón, pues aquí estoy con esto. Pero al final eso se deshace porque no tiene fundamento. Nosotros, en cambio, queremos ahondar en el verdadero espíritu de fe, que conlleva eso que he dicho. Crecimiento en la visión de fe implica ver la mano de Dios en todo. Para eso hace falta el don de entendimiento, para que sea perfecto, que es lo que hablaremos en la próxima clase. Ver la mano de Dios en todo, preferir lo que dicen las bienaventuranzas, en resumen. Lo que dicen las bienaventuranzas es la visión de fe, lo contrario a las bienaventuranzas es la visión del mundo. Preferir las bienaventuranzas, preferir la pobreza, preferir la penitencia, preferir el no ser alabado, el dar gloria a Dios en silencio. Crecer en eso es crecer en el espíritu de fe. Bueno, pues preguntas, dudas, vamos a ver. Hoy no hay preguntas ni dudas. A ver. Padre, cuando habló de la fe objetiva, dijo que había definida y definible. Sí. Y después dijo que había necesaria con medio y... Necesidad, a ver, con necesidad de medio y con necesidad de precepto. De medio, aquella que inexcusablemente es el mínimo de los mínimos para salvarse. Y lo que mínimo es eso que he dicho, Dios existe y es remunerador de buenos y malos, aunque hay autores que creen que hace falta creer como mínimo también en la Trinidad y en Cristo Redentor. Y con necesidad de preceptos son todas las demás verdades de la fe, pero que yo me puedo salvar sin ellas si las ignoro inculpablemente, es decir, hay una ignorancia invencible, una ignorancia que yo no puedo solucionar. Esto cada día es más difícil, claro, porque está todo mucho más a mano. Quien quiere formarse sobre la fe lo tiene hoy día a mano. ¿Algo más? O rezamos la Ave María. Cuando no hay preguntas, yo no sé si está todo muy claro o no se han enterado de nada. Yo en mi malicia tiendo a pensar lo segundo, pero bueno, a ver. A ver. Padre, con respecto a lo del índice de los libros prohibidos, sí. Eso fue, digamos, durante el concilio, después del concilio, y esto era, digamos, prohibido para todos, o sea, tanto laicos como religiosos, o quienes tenían este permiso de analizar y estudiarlos, de ver que, pues no sé, que ya tuvieran formación, pues. Pues yo la verdad no lo tengo eso tan investigado, de hasta qué punto. Es decir, obviamente entiendo que los teólogos, la gente sí que lo podía leer, porque obviamente los teólogos tienen que leer a los herejes para criticarlos y responderles. Pero está claro que para los fieles en general sí.
estaba prohibido, ¿no? Se pegaba, y de hecho se pecaba porque estaba prohibido por la Iglesia, leyéndolo. Pero exactamente cómo iba no le puedo decir, lo tendrá que consultar. Vamos a ver, que ya se van animando. Claro, claro. Sí. Ay. A ver. ¿Escucha? Ok. Padre, por ejemplo, algo que mencionó sobre la necesidad de saber que existe Dios, que existe el bien, el mal. Por ejemplo, hoy en día hay muchas personas que dicen, no creo en Dios, pero creo en el universo, en la manifestación. Pero eso no es creer en Dios. Sí, exactamente. A lo que me refiero es, y es una tendencia muy común hoy en día, bajo ese ejemplo, ¿no se salvarían? Es que eso no es creer en Dios. Es decir, creer en Dios quiere decir en que la existencia de un Dios personal, es decir, y que es trascendente. Es que eso es lo mínimo de lo mínimo. O sea, lo de creer en el universo es negar a Dios realmente. Es decir que Dios es el universo es decir que Dios no existe, es lo mismo. Si dices que Dios es todo, dices que Dios es nada. Claro, es panteísmo. Pero si todo es Dios, nada es Dios. Es decir, no es lo mismo decir, no, todo es Dios, entonces nada es Dios. Claro. Tiene que haber la creencia en un Dios personal, es decir, un Dios que está por encima, que trasciende, que es creador del universo, que lo sostiene con su providencia. Si no, así es imposible, es decir, el universo no tiene cabeza, o sea, no tiene voluntad, no tiene... Es decir, eso no es creer en Dios. Y luego también es importante, vamos a ver, en esto hay que hacer una distinción. Una cosa es, porque, a ver, la existencia de Dios, personal, omnipotente, que todo lo conoce, todo eso son verdades que se puede alcanzar por la pura razón. No hace falta la fe para eso, o sea, no hace falta que Dios nos revele que Él existe para saber que Él existe y que es personal, que es trascendente, que tiene el ser por sí mismo, que el ser no se lo da a nadie. Todo eso son cosas que se pueden llegar por la pura razón. Ahora bien, eso es una cosa, y otra cosa es que, como mínimo, alguien tenga que tener una fe sobrenatural, no simplemente un conocimiento racional, sino una fe sobrenatural que Dios le infunde sobre ese mínimo contenido para poderse salvar. Un ejemplo de esto, para que lo entendamos un poquito mejor, vendría a ser Santa Josefina Baquita. No sé si le suena. Santa Josefina Baquita creo que fue del siglo XIX, fue una negrita que, bueno, pues que vivía en la África, allí, en el África más salvaje, ¿no? Y de niña era animista, es decir, lo que le había enseñado era, pues que, bueno, pues que el dios Sol y la diosa Luna y el dios Río y el dios Árbol y todo, y los dioses, ¿no? Pero en esa alma, que terminaría siendo santa, actúa la gracia y le hace comprender que, sí, pues aquí está el dios este, pero a mí me gustaría saber quién ha hecho a todos estos dioses. Me gustaría conocer al Dios que ha hecho a todos estos dioses. Entonces, ahí se puede entender que hay un acto de fe muy, muy oscuro todavía en el verdadero Dios, que Dios está actuando ya en esa alma y ya le había dado un acto de fe implícito, muy implícito, todavía sin apenas nada, pero ya abierto al conocimiento de la verdadera fe. Entonces, cuando la hacen esclava, la esclavizan y la llevan a Europa, la evangelizan, y entonces ella se da cuenta, este Dios del que me están hablando es el que creó a este es el verdadero Dios.
y se hace explícita su fe. Porque hasta ese momento nadie le había predicado. Lo que pasa, a ver, ahí está, por ejemplo, la necesidad de la predicación. Porque sin la predicación de la Iglesia, sin los sacramentos, un pagano lo tiene bastante difícil hacer un acto de fe de este tipo, porque tiene muchos impedimentos. Oportunidad va a tener porque Dios ha dado a todos la posibilidad de salvarse. Da a todos la gracia suficiente para salvarse. Pero es mucho más complicado si no se les predica. Por eso la Iglesia siempre ha sido misionera y por eso combate el error y combate las falsas religiones, o combatía. Aparte del credo. Bueno, pues, hombre, lo esencial es, sí, se puede hacer actos de fe diciendo en el credo, pero simplemente, pues, también puede incluir actos de confianza dentro del acto de fe, pues, creo en ti, confío en ti, sé que eres mi Salvador, sé que eres mi Dios. Se puede hacer de muchas maneras, ¿vale? Y también, no solo eso, sino el tratar, el ejercer la virtud de la fe viendo a las cosas por el prisma de la fe. Es decir, pues eso, me viene una desgracia y en vez de tirarme de los pelos simplemente, pues digo, bueno, pues ejercito mi fe, hago un acto de fe, digo, bueno, esto Dios lo ha permitido para mi santificación. O yo tengo tal cruz, la que sea, tengo una enfermedad grave, resulta que me han detectado tal enfermedad grave, ejercito mi fe, esto Dios lo ha puesto para que me santifique, para ofrecerlo por la Iglesia, para ofrecerlo por la salvación de las almas, por la reparación de mis pecados, y lo vivo así. Si la fe se puede ejercitar de muchas maneras. ¿Vale? ¿Algo más? Bueno, si nadie se anima. Dios te salve María, llena eres de gracia.